El abuso sexual es una de las agresiones más violentas contra la integridad física, psicológica y emocional. En México, 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas. Según un artículo publicado por la Gaceta de la UNAM, en diciembre de 2024, la violencia sexual infantil ya es considerada un problema de salud pública, pues en 2024 se atendieron a casi 9,000 infantes, una estimación por parte del gobierno. Sin embargo, en nuestro país, lamentablemente no existe una cifra exacta de la cantidad de menores que han sido marcados bajo este tipo de violencia. Y si tú lamentablemente formas parte de este número de personas, recuerda, no fue tu culpa, tú no lo provocaste, tú no te lo merecías y sobre todo, tú no estás solo. Rompe el silencio y cuéntaselo a la persona que más confianza le tengas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hoy Te Toca, el 11º episodio de esta segunda temporada que vaya nos ha enriquecido de muchos temas y hemos descubierto demasiado acerca de la sexualidad. Recuerden activar la campanita, seguir todos y cada uno de nuestras redes sociales de Hoy Te Toca, _podcast, comentar y compartir cada uno de los temas. Pero bueno, en este tema, el 11º de esta segunda temporada, era necesario hablar de un tema. Ustedes saben que el fin de este podcast es hablar de la sexualidad, normalizar todo lo que la rodea, y hay situaciones que la rodean que a veces no son nada agradables. Este capítulo está titulado Infancias marcadas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno de pequeño sufre un abuso sexual? Una situación que te persigue para toda tu vida. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y sobre todo, como personas adultas, ¿cómo podemos proteger a nuestros menores? Primero que nada, recuerda que no estás solo y este episodio va a estar dedicado a darles apoyo, a darles una guía y sobre todo hablar sobre este tema que muy pocas veces se toca a través de estos canales de YouTube y mucho menos en medios de comunicación. Este tema está dedicado para ti, persona que nos estás viendo, para ti que tienes estas dudas, para ti que quieres saber cómo reaccionar, cómo proteger y cómo darle un seguimiento a esta situación tan difícil como es un abuso infantil y cómo lo puedes llevar en la vida adulta. Quédate con nosotros. Y tenemos invitados especiales por parte de una asociación que desde el inicio estuvo apoyándonos y estábamos pendientes de tenerlos aquí en casa. Bienvenidos a Sexualidades AC, bienvenidos. Gracias. Venga. Oigan, y pues este tema tan difícil, mi querido Jesús Sánchez, director de la asociación, y también Mayra Rojas, que eres la psicóloga de Sexualidades AC, esta asociación que pues nace para apoyar a todas las personas que fueron víctimas y que son víctimas de abuso sexual. Primero que nada, bienvenidos, preséntense antes que nada para que la gente los vaya conociendo. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mayra. Sí, bueno, pues pertenezco a la coordinación clínica de la Asociación Civil Sexualidades AC, donde trabajamos pues muchos temas de la sexualidad integral que bueno, pues ya les estaremos contando, ¿verdad? Sí. Mi querido Jesús. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Jesús Sánchez, director jurídico de la organización. Igualmente, muchas gracias por tenemos ya pendiente estar aquí contigo, ya después de tantos episodios. Y pues bueno, en todo lo que podamos seguir apoyando y colaborando con ustedes, nosotros felices. Y aparte, justo como les decía, teníamos pendiente esta reunión porque incluso hasta nosotros mismos tenemos que aceptarlo. Teníamos esta duda de cuándo llegar, cuándo tocar este tema, porque dentro de las sexualidades y todos los temas que hemos visto, siempre existe como que esta ligereza o esta duda o normalidad, por así decirlo, de hablar del tema. Pero justamente el tema del abuso sexual infantil es una situación complicada, difícil de tratar, pero cuéntenos un poquito más acerca de este tema. Sí, mira, te platico un poco de ahorita que mencionabas al principio de la asociación que venimos representando. Principalmente nace para la organización para la educación integral de la sexualidad.
A raíz de esta base o de estos fundamentos, que si bien es cierto, pues lo que hemos estado platicando, lo que ustedes ya conocen al respecto y lo que dan a difundir, a conocer en este programa, pues sí es todas las bases educativas, ¿no? Sobre la educación integral de la sexualidad, discúlpame, pero uno de los ejes que vimos también es las prevenciones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no existe, cuando hay una carente, cuando es nula o es carente esta educación? ¿Sí? A raíz de este fenómeno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos diferentes problemas sociales. Ujú. Sí, como ya lo han tocado ustedes o lo van a tocar, como es el embarazo adolescente, pues las violencias. Y uno de estos problemas que a lo mejor el gobierno, la sociedad está muy negada a enfocarlo como un problema de salud pública, que es el Ujú. abuso sexual infantil. Y déjenme Sí. decirles que investigando, o cuando uno se mete a investigar, a veces descubres una caja de Pandora que no quisieras haber sabido. Estuve leyendo, estuve investigando y estadísticamente en el país no hay registro claro de la cantidad de casos que existen en nuestra sociedad. O sea, tienen un registro de familias, un registro incluso de abuso que se da dentro de las escuelas, que es donde pasan la mitad del día nuestros niños, o sea, Exacto. donde están todo el tiempo. Tienen este registro, pero en sí un común denominador de la cantidad exacta, estadísticamente en México no hay. No hay. O sea, eso es algo muy preocupante y creo que algo que se tiene que hablar sí o sí. Sí, todo es promediado. Todo es promediado pues, con las fórmulas básicas que utilizan Sí. para promediar lo demás. Este tema también. Por eso digo, está muy negado a verse como un problema de salud pública. No se atiende como tal y por eso todas las carencias que existen alrededor que vamos a ir tocando ahorita en tiempo, ¿verdad? Primero que nada, vamos a aterrizarnos. ¿Cómo saber o cómo distinguir, aunque estos obviamente podría sentirse algo obvio, pero cómo saber o cómo niño te das cuenta que lo que estás pasando es un abuso sexual? Bueno, pues primero hay que hablar precisamente de lo que es la pandemia silenciosa, ¿verdad? Es una pandemia que hace ratito tras cámaras hablábamos un poquito, que pues por miedo, por vergüenza, de hecho el tema de la sexualidad es un tema que a muchas personas genera mucha vergüenza, ¿no? Y entonces en las familias, sobre todo las mexicanas, cuesta mucho trabajo abrir los temas Que si de pecado, que si sexualidad, tabú, que si exacto. esto. Entonces, pues vamos a empezar a definir lo que es un abuso sexual infantil y es todo aquel acto de índole sexual que sea cometido contra un menor de edad, ya sea tocamientos, penetraciones, enseñarle a un niño alguna imagen, ¿sí? Permitir que el niño vea algún acto sexual, a eso le vamos a llamar un abuso sexual. Todo acto que afecte el desarrollo psicosexual del niño lo vamos a llamar un abuso sexual infantil. Ajá. Sí, porque, discúlpame que te interrumpa, porque justamente hay personas que dicen, ay, yo no pasé por abuso porque a mí nada más me enseñaban imágenes, o sea, era parte de que, o ay, no, es que yo una vez, mis tíos, que, bueno, es una situación también que nos mandaron, que una persona había visto a sus tíos teniendo relaciones y los tíos sabían que esa persona estaba viendo. O sea, y dicen, no, pero es que no lo considero como tal porque pues no me hicieron nada a mí. Pero visualmente también te estaban afectando. A veces creemos que un abuso sexual es lo que vemos como en la tele, ¿no? Ajá. Que meramente va a ser de una forma agresiva, violenta, que va a dejar serias secuelas en los menores. Sin embargo, pues no nos damos cuenta que también hay otras formas, que ahorita te lo voy a platicar, las formas de abuso sexual. Entonces, por ejemplo, una violación, que es lo más común que vemos a lo mejor bueno, ese es un tipo de abuso sexual. Sin embargo, bueno, pues también se da de otras formas, no nada más es a través de la penetración, a veces es desde la seducción, desde otras formas que se acercan pues el abusador, el agresor o la agresora a afectar a lo que es el menor. Entonces es sumamente importante que estos temas se hablen sin miedo, sin tabú, que es lo principal que yo diría ahorita que tú me decías, bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta por dónde empezamos? Y bueno, Sí. pues primero que deje de ser como un tema De tabú. silencio. Así es. De silencio, o sea, el hecho de que, por ejemplo,
no sé, digamos, algo tan normal como cuando dices, me duele la panza, y vas con tu mamá, con tu papá a decirle, me duele la panza. Tenemos que hacerlo normal esta situación cuando dicen, esta persona me hizo esto, mamá, papá, me hicieron esto. Y la reacción por parte de los adultos de decir, obviamente, si a mi hijo le duele la panza, le doy el medicamento. Si a mi hijo le están haciendo eso, lo retiro inmediatamente y le creo porque me lo está diciendo mi hijo. O sea, porque al final de cuentas, o mi hijo o una persona cercana, porque a veces hay niños que se acercan a un tío o a un primo mayor a contarle sus problemas, porque incluso dentro del mismo círculo también falta esta confianza, dentro del mismo círculo familiar. Claro, claro. Sí. Y una de las principales formas de hacer frente al abuso, pues es precisamente una construcción de confianza y de cariño, que eso se da con el paso del tiempo hacia los niños. Sin embargo, bueno, pues para empezar a hablar de prevención, que ahorita decía Jesús que es el tema más importante, pues es importante abordar con las infancias la sexualidad en su normalidad, evitar los tabú, porque precisamente los temas tabú perpetúan todas estas problemáticas que tenemos, sobre todo en México. Yo siempre he dicho que dicen, en México no hay una educación sexual. No, yo creo que sí. México tiene una educación sexual, pero la educación sexual en México es una educación sexual desde la vergüenza, desde las violencias, desde lo que no se habla, desde lo que no nos atrevemos a decir porque nos da vergüenza. Sí. Y bueno, este es un tema que me encanta repetirlo con chicos de secundaria sobre todo. Simplemente, por ejemplo, para hablar de nuestro cuerpo, cuánta vergüenza nos cuesta hablar de lo que es nuestro cuerpo. Y más O ni siquiera ni siquiera decirle a las partes genitales por su nombre. Ajá. O sea, vagina y pene. Así se llaman. Pero no de ¿qué que... decimos? Nos da mucha vergüenza. Sí. Y es así como... Y lo escuchamos desde los papás. Desde- Por eso nada Sí. más vamos replicando las palabras, las ¿verdad? palabras. Sí, incluso, o sea, decir la palabra pene es como que, ay, dijo una palabra tan... Es como decir pierna, como decir cabeza, como decir dedo, porque es una parte del cuerpo. cuerpo. Pero tenemos este Está más estigma... normalizado dar una mentada de madre, como se dice, Ándale. que decirlo. O da risa en los niños que digan una palabrota a que digan las Ajá. partes del cuerpo. O sea, Sí, sí, sí. definitivamente. ¿Pero por qué le tendremos que llamar de una manera diferente a una parte del cuerpo? Pues porque precisamente es una parte que genera vergüenza. O sea, y le decimos de todas las palabras sabidas y por haber, nos Todas. causa tanta ansiedad a veces hablar por su nombre, sí, que preferimos sustituir por algo chusco, por algo chistoso, que no sea el nombre como tal del órgano sexual. Externo o interno, el pene o la vulva o la vagina, ¿verdad? De la niña. Entonces, desde niños, los niños van aprendiendo que es un tema que tal vez no se habla, en casa genera vergüenza, vemos que, ay, mijito, tu pajarito, tu cosita, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos talleres para padres en sexualidades, preguntamos, bueno, ¿y usted, señora, cómo previene el abuso sexual? Pues yo le digo nada más al niño que no le toque nunca su cosita, ¿verdad? O sea, que nunca le toque. Y es muchas veces, y está bien, bueno, pues... Que está bien, que es un paso a la vez. Exactamente. Pero tú lo decías desde ahorita, ok, en lo físico, pero no le estás advirtiendo que nadie te enseñe, que nadie te diga, que nadie te hable, incluso que te hable de relatos eróticos sexuales cuando tienes cierta edad. Y entonces el niño se empieza, bueno, pues entonces, que nadie me toque, ok, ya está. Pero ¿qué va a pasar si alguien me toca? ¿Y qué va a pasar? Porque pues sabemos que los abusos sexuales no nada más se dan desde la violencia, sino también desde la seducción. ¿Qué pasa si alguien me toca y me gusta, mamá? ¿Me vas a tocar? ¿Qué me vas a pegar? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a castigar? Es una parte que causa vergüenza, por eso no lo decimos y prefiero omitirlo. Y entonces los niños van creciendo precisamente evitando y con vergüenza estos temas, y si crecemos o los educamos con una educación desde la vergüenza, pues yo siempre no digo, prefiero guardar silencio, y estamos pues exponiendo y poniéndolos en peligro ante agresores que tienen todo el poder, todo el control, la edad, la fuerza para poder ejercer un control sobre los niños, manipularlos, y decirles, entonces dice, bueno, pues si me dice que me callo, o sea, porque mi mamá me va a regañar, o mi papá, porque desde un principio creo que es una situación mala. Sí, la verdad, creo que desde ahí también es, tristemente, esto se da mucho en familias.
Cuando nosotros creemos que el mal está afuera o Afuera. que el peligro para nuestros pequeños en casa está afuera, a veces se encuentra dentro de nuestra propia casa. Que eso también llega a convertirse en un terror. De que entonces con quién voy a convivir, a quién le puedo encargar a mi hijo, a quién puedo hacer esto, porque todo el tiempo puede estar en peligro constante. Pero creo que viene también desde esa educación que dicen. O sea, si no, como dice la doctora Sheinbaum, si no se dice, no existe. O sea, si no hablamos del tema, si no dejamos claros a los niños, este es tu cuerpo, solamente tú tienes el derecho, solamente tú, esto porque incluso está este nombre completo, aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, pero te está el reproductor por el medio, cuando no solamente es de reproducción, es en su momento vas a tener placer, en su momento vas a tener exploración, en su momento vas a hacer esto, no solamente reproducirte, porque a veces ni siquiera, Ni siquiera. hay reproducción, Ajá. pero es eso, justamente normalizar hablar de sexualidad con nuestros niños es la primera... Es la primera. Ok. Ajá, Va la en dos educación. vertientes, la educación de la sexualidad, hablar las cosas como son, el cuerpo por su nombre, que le dé la confianza al niño de platicar, es mi cuerpo, puedo hablar sin problema de. Y bueno, pues va encaminado con otro factor emocional importante, ¿verdad? Que es el acompañamiento al menor, ese espacio de ternura, de confianza y de que el menor se vaya abriendo en algún momento para que tú como padre o madre, si nos estás viendo, puedas identificar qué es lo que está pasando y que tu hija o tu hijo tenga la confianza de acercarse en algún momento a comentártelo. Pero pues muchas veces los niños ante una situación prefieren callar, ante una manipulación de un agresor o agresora, ¿sí? Deciden callar, deciden, ¿por qué? Porque pues crecen con el miedo, sin embargo van creciendo con que, bueno, entonces hablar de sexualidad o hablar de lo que me está pasando es malo porque mamá dijo que no me tocaran y ya me tocaron, entonces si yo le digo, pues me va a regañar es como, o me va a decir... Es como hacer una travesura. O sea, bueno, si nos ponemos en el contexto de niños, De un menor. nos dicen, no agarres, por ejemplo, ese jarrón, y ya lo agarraste y ya lo quebraste. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ocultarlo y echar una mentira para ocultarlo. O sea, porque te enseñan a que lo malo tiene una consecuencia y no debes de decirlo. Bueno, o sea, uno dice, pues no lo digo porque si no me van a Me van a nalguear. regañar. Entonces, como tenemos este chip en la cabeza, sale lo mismo cuando pasa una situación de abuso. Como ya me dijeron que no debía de pasar y pasó, y si lo digo me van a regañar, mejor me callo. Y aparte estamos qué hablando fuerte. de lo que posiblemente puede estar manejando la persona agresora para que guarde silencio. Entonces, pues es importante estar al pendiente, hablar con estos temas como confianza y estar especialmente alerta. Un menor, bueno, pues obviamente nunca va a ser el responsable, la responsabilidad siempre es de la persona adulta. ¿Sí? Sin embargo, una persona adulta tiene pues más la capacidad de poder envolver, de hacer, entonces a veces pues resulta imposible por más que hagas prevención, que el niño lo puede evitar porque está presentándose ante una persona que tiene muchísimo más poder. Sin embargo, el poder hablar y decirlo, eso sí es importante que se genere y se fomente en casa. Perder el miedo a hablar de lo que es la sexualidad y ese acompañamiento como te lo menciono también. Y hay como unas señales de alerta, porque muchas personas lo que opinan o lo que dicen, que lo común que hemos visto en todos lados es de que si tu niño no quiere dormir por las noches, que pueden ser 1000 factores. 1000 factores. Que si tu niño se hace pipí en la cama, asústate porque alguien lo tocó, pero pueden ser 1000 factores. ¿Hay unas señales reales en las que nosotros podamos distinguir que nuestros menores están teniendo este tipo de abuso? Bueno, es importante observar, sí, observar los comportamientos de los menores, sin embargo, no siempre es como evidente, y ahorita te voy a explicar por qué, sin embargo, hay señales que son signos de alarma, señales como comezón constante, infecciones en el órgano sexual, en la orina, hinchazón, comezón, que el niño esté agarrándose constantemente, moretones, alguna señal, sí, que pueda ser como evidente, hay que ir inmediatamente a consultarlo con el médico para que pueda ver. Sin embargo, bueno, pues hay otros signos. Ahorita te decía que
si bien no siempre las violencias se dan desde lo que puede ser la penetración, a veces es desde la seducción. ¿Cómo lo podemos identificar en un niño? Bueno, pues un niño o una niña que lo vivió desde una experiencia desagradable, que vivió el evento como desagradable, muy probablemente sí lo va a presentar como lo que nosotros le llamamos el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Es este llanto ante una situación que el niño no puede tolerar, esta tristeza, este aislamiento, llanto. Aquí algunas veces puede presentarse o no la enuresis, la ecopresis, que es cuando se hacen pipí, cuando se hacen popó, Ok. ¿sí? Irritabilidad, cambios constantes de humor, miedo excesivo. Esto pasa frecuentemente cuando es una situación, como te digo, de mucho estrés, de muy desagradable. Y tocas un punto muy importante. Ahorita me estás, o sea, creo que es importante esto que dices tú, cuando la situación fue desde una agresión. Agresión. Pero ¿qué pasa cuando lo viven desde un, no sé si decirlo así porque hasta me da algo así, desde un consentimiento, Así es. Bueno, desde desde una la manipulación? seducción, desde una manipulación, y muchas veces, y déjame decirte que nuestra experiencia en sexualidades muchas veces es así. No podemos ver signos ni síntomas en el cuerpo visibles que se pueda determinar a simple vista que se trata de un abuso sexual. Sin embargo, es importante decirte el desarrollo psicosexual del niño. El niño explora o la niña explora, conoce su cuerpo porque está explorando, lo está conociendo. Yo no sé si en algún momento a ustedes les ha tocado convivir con algún chiquito o una chiquita, y es bien común verlos que se froten, que estén tocando, que curioseen con el cuerpo de otros niños. Sin Sí, pues ahí es embargo, cuando sale el típico de, suéltate ahí, eso, no te vas a... eso es Sí, bien importante, porque entonces el niño ya está, bueno, es malo, entonces tocarme, ¿sí? sí, hasta a Nos, mí mismo. Ajá. exactamente, y bueno, ahí ya nos vamos a otros A temas, otros ¿verdad? temas. Sí, porque también las violencias son muy sutiles. O sea, y lo importante de la educación es que el menor, desde la educación siempre va en diferentes etapas de la vida, ¿no? Ujú. O sea, así tal cual. No vas a explicarle a un niño de 15 a lo de un niño de 8. Exacto, ajá. Entonces siempre va en diferentes etapas de la vida y que ellos empiecen desde pequeños a aprender a distinguirlas y a visualizarlas, ¿no? Porque también lo que mencionábamos ahorita es, a veces como papá, también ejerces o ejercemos un tipo de violencia sexual sin que uno se dé cuenta, ¿no? Nos ¿Cómo? ha tocado lo típico de que ya mi hijo tiene 14, 15 años, mira la revista, Ah, ya. ¿sí? O la Ah, típica... déjalo que sí vea cualquier cosa en internet. O sea, o adrede, incluso nos ha tocado saber o conocer veo a mi hijo con alguna cierta orientación y no me agrada, entonces ve esto. Y dejo cosas como que, mira, esta revista, esto, lo otro. Entonces, obviamente, ahí nadie dice nada porque es el papá. Ah, La sí. mamá no dice nada. Al contrario, Y es una lo forma de alimenta. abuso Es una también. cosa de abuso. Oye, estás con el menor ahí dándole información no correspondiente a su edad, que ni siquiera lo buscó, que a lo mejor no le gusta, que ni por aquí lo pensaba, pero dale esto. Y que tiene que ¿No? ver con nuestra educación, ¿verdad? Que creemos que a lo Exactamente. mejor hablar de educación sexual, ay, ¿cuántos comentarios Sí. no nos hemos topado de que no, pues le va a hacer daño a mi hijo que se Ajá. le hable? Pues obviamente se Ujú. les va a hablar según la edad, Según ¿verdad? la Sí. edad. Y corresponde, por ejemplo, a una edad, menores de edad, bueno, según el psicodesarrollo, menores de 1 a 6 años es hablar de su cuerpo, ¿verdad? De su cuidado, de cómo cuidarlos, hablar con naturalidad. Entonces ahorita te mencionaba que el niño se toca naturalmente, o sea, se explora. Ajá. Porque está explorando. Sin embargo, el que le dice, déjate ahí, tiene una connotación de un adulto, algo diferente, que nosotros como adultos lo podemos relacionar con algo erótico, pero con el niño no. Ujú. Entonces, uno de los signos importantes que nosotros, Gil, podemos identificar cuando es un abuso desde la seducción es cuando el niño tiene comportamientos específicos, ¿sí? Repitiendo algo que haría un adulto, no un niño. Un niño puede tocar y explorar y no tiene una Ajá. connotación erótica. Sin embargo, cuando vemos a un niño que lo hace de una manera compulsiva, ¿sí? Que se rasca frecuentemente, ¿sí? Que toca como si lo hiciera un adulto, que si hace acciones como si fuera un adulto, ahí sí que hay que tener, bueno, como signos de alarma. Por lo general, estas víctimas
lo presentan, no como lo hablábamos de un principio desde el desagrado, sino como algo que ellos no logran visualizar que fue un abuso. Y entonces empiezan a tener conductas precoces, ¿sí? Hacerlo con otros niños. O sea, con otros compañeritos. Entonces, un niño nunca, es imposible que un niño te repita un acto que haría un adulto. Es ahí donde nosotros podemos identificar que el niño o la niña puede ser víctima, está siendo abusada sexualmente, y es importante pues buscar ayuda. O sea, esos comportamientos que no serían típicos, porque por ejemplo, a veces los niños juegan a ser mamá y papá, pero lo hacen replicando las actitudes de sus papás, de que, ay, voy a trabajar, ya vengo, y que no sé qué. Pero ya cuando ese juego se convierte en algo más específico en ámbito sexual, es una señal de alerta. Es una señal de alerta. Porque a lo mejor no están replicando lo de los papás, sino algo que alguien más le dijo, esto hacen tus papás. O les mostró. Porque incluso también eso pasa, que llegan a acercarse como de que, mira, esto es normal porque lo hacen tus papis, y tú también lo puedes hacer. O sea, es una situación muy delicada, entonces esos comportamientos verlos. Por eso te hablaba ahorita que el abuso no nada más se da desde lo que nosotros creemos que es como la violencia y todo esto, lo que vemos en la televisión. Sí, no, o incluso lo que decíamos, abuso violento. A veces es el abuso emocional de lo que los niños ven, de lo que los niños están expuestos a ver, a lo que escuchan también. Los niños a veces también escuchamos música que no es apta también para los niños y que pueden provocar. Yo te voy a compartir una experiencia. A partir del COVID-19 se aumentaron muchísimo los casos, sí, en consulta de menores que consumen pornografía, ¿sí? Tienen acceso al, pues, cómo aprendían los niños, ¿verdad? Si no podían salir, pues su único medio de comunicación era a través de una pantalla. Entonces, los niños están muy expuestos, y allá afuera tenemos otra forma que ha trabajado el área de jurídico ahí en sexualidades y psicología, una nueva forma de abuso que es el grooming, ¿sí? Donde depredadores afuera están cazando a menores. Entonces, hay muchas situaciones por lo cual un menor pudiera ser víctima de una situación, no solamente en lo físico, también puede estar en lo emocional, en lo virtual, todas estas acciones que puedan perpetuar su desarrollo psicomotor. Ahora, ya lo notamos, vimos las señales de alerta y tristemente se descubre que sí hay un abuso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo arrancamos esta etapa? Porque al final de cuentas es un shock saber que alguien que tú cuidabas como lo más preciado de tu vida, alguien más vino a hacerle daño y tú ni cuenta te diste. Y pasa. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer para actuar al momento de un abuso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, romper el silencio, perder esas emociones que a veces nos pueden generar miedo, culpabilidad, porque a veces hay secretos que se guarda la familia y que se perpetúan lo que son un abuso. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? En terapia nos hemos dado cuenta, y bueno, por lo general nos damos cuenta cuando ya estamos trabajando con un adulto, ¿sí? Muchas veces escuchamos los casos de niños que se acercaron a mamá a decirle, mamá, algo pasa, esto pasa, o muchas veces los menores en ese momento, como no comprenden la situación, lo dejan pasar. Ya cuando tienen la capacidad de reflexionar un poquito más y de saber, ya es cuando son adolescentes y adultos, y es cuando viene ahora sí el impacto. Sin embargo, muchas veces nos topamos con historias de que los niños dicen, bueno, mamá, algo está pasando, algo, y bueno, ay, no es cierto. O sea, no andes diciendo eso. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que algo así te esté pasando? Entonces, o nos damos cuenta y sabemos que está mal y decidimos callar, ¿verdad? Decidimos callar. Entonces, muchas veces con estas emociones de miedo, de dolor, pues decidimos perpetuar muchos abusos sexuales, muchos delitos, desde la ignorancia también, porque muchas veces no conocemos sobre el tema, y desde la ignorancia esta problemática se puede seguir perpetuando. Entonces, primero que nada, ya nos dice nuestro menor que está pasando esta situación. Es
hablarlo. Es importante O sea, creerle. creerle. Sí, tener bien en mente que nunca, nunca, nunca un menor tiene por qué mentir, ¿sí? Entendiendo lo que dijimos ahorita, que no va a haber en su mente una situación que él pueda decir de manera natural, ¿sí? Tuvo que haber aprendido o visto o sentido en algún momento. O sea, si te lo está diciendo es porque algo está sucediendo, ¿sí? Y lo primero, bueno, pues ahorita vamos a pasar al tema legal. Es importante buscar ayuda profesional que te puedan ayudar a identificar, porque hablamos de ese, bueno, ¿qué pasa si no? Pudiera ser que no, pero ¿qué pasa si sí? Entonces, tú no Sí. te esperes a que seas tú quien determine si sí o no, sí, no. busca ayuda profesional. Y al final de cuentas, si nuestro menor no está diciendo, y incluso hay historias que se dan en series de televisión y demás donde dicen, hay menores que manipulan desde chiquitos y demás, quieras o no, algo está pasando. Cualquiera de las ramas, Algo pasó. algo está pasando. Algo pasó. Y eso no nos corresponde a nosotros como papás Juzgarlo. o familiar. O sea, eso no está en tema. Porque si tú decides callarlo, tú decides no hacer nada, te estás volviendo un cómplice y estás perpetuando un delito. Entonces, es bien importante buscar ayuda profesional para que sea el profesional quien determine si estamos ante un caso de abuso sexual. Ahora, tenemos el caso de abuso sexual. ¿Nos vamos primero por la parte legal o nos vamos primero al ámbito psicológico o tiene que haber un acompañamiento de ambas partes? ¿Cómo es? Ahí les va. Sí. Aquí voy a tratar de hablar la manera más clara sin usar tantos tecnicismos porque a lo mejor en lugar de ayudar voy a revolver. Nos revolvemos. Entonces ahí sí me fui, ahí me regresa, ¿no? Va dependiendo mucho de factores y de los tiempos. No podemos tener un lineamiento así muy cuadrado y específico porque no funciona así como tal. Para empezar, estamos hablando de menores. Los menores son un día aquí, allá y en la escuela y con la familia y en las actividades. O sea, llevan muchas actividades, tienen un pensamiento diferente, bla, bla, bla. Vamos mucho dependiendo del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa, lo que hemos visto nosotros? Si me voy muy cuadrado a tiempos específicos cuando pasa un acto, me doy cuenta, porque son factores visibles inmediatos. ¿Sí? Mi hijo, o sea, sufrió una violación o un abuso con violencia. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? La ropa. Evidentemente con el niño, o sea, conocemos a nuestros niños. Sabemos que algo está pasando, la ropa mal acomodada, con quién se queda, dolores inevitablemente. Un niño que no se puede sentar, no es como que, ay, le duele la panza, haz como si nada. Es un dolor fuerte, llanto. Evidentemente hay que poner atención. Sí. No podemos, y si eres omiso, o sea, la verdad es como que estaban todos ahí los factores como para decir algo estaba pasando. No puedes ser omiso contra un llanto, contra un sangrado, contra golpes del menor. Esos son elementos inevitables que sabes que está pasando algo. Te acercas con el menor, pues, como papá revisas, evidentemente. Y aquí hay este factor. Ahora sí como que lo que suceda primero va a ayudar. Siempre les digo, mucha gente o muchos abogados, incluso el Ministerio Público, cada quien defiende su departamento. Ojo, eso es lo que quiero bien. El doctor va a defender su departamento, el ministerial va a defender su departamento, el fiscal va a defender yo primero, y conmigo primero, y yo primero. Y es como que primero es el menor. Sí. No eres tú, ni tu departamento, ni tu estrellita, ni tu estadística, ni yo lo tengo que llevar. Es la atención del menor. Dijeras, ¿me vas a solucionar? Pues claro, pero a veces ni eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es la atención del menor? Si el menor está sangrado, no me lo voy a llevar con el Ministerio Público. No, ¿sí? Llevo a que lo atiendan. Me lo llevo a que lo atiendan. Ahí sí estamos en la ciudad de Monterrey, pero todavía estamos en pañales en muchas cosas. Me lo tengo que llevar a una institución pública de salud. ¿Sí? A que me le hagan el dictamen, ¿sí? No importa, aquí no estamos hablando de clases sociales, de que si tengo, que si no tengo, que si yo tengo mi seguro de gastos médicos mayores, porque esa es la pregunta, es que yo tengo gastos y no me, en el bla, 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 no me quisieron atender, ni te van a atender, deberían de, sí. Hasta por sentido humano, ya déjate tú de protocolos, deberían de y no me lo atendieron, y gasto tanto, sí, el papá llega y avienta todo, ¿no? Sí, está muy bien. Tienes que ir al sector público para que te puedan emitir una constancia. Vemos, ahí estoy hablando de ya el menor
con afectaciones físicas, Físicas, o sea, que necesita ya un tratamiento inmediato, Si lo una primero va curación, dentro, ajá. algo, ¿sí? Si lo primero va dentro de lo físico, vámonos Dentro de al lo doctor. físico primero, ¿no? Ok. O sea, necesitas medicamentos, bla, 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 lo que vemos, ¿no? Ahí sí tiene que ser antes de las 72 horas, Ok. ¿sí? De preferencia, y obviamente digo, pues me estoy dando cuenta del hecho inmediato, ¿sí? Sí. O sea, inmediato es instituciones, lo repito, públicas, porque haz de cuenta que la gente dice, busca un privado. No, instituciones públicas que me emitan un dictamen. Por lo regular, las instituciones públicas deben de ellos mismos dar aviso al Ministerio Público, a la policía, a quien quieran, pero Para a una que... autoridad para que, ¿sabes qué? Tengo este caso, voy a emitir este dictamen. Es el deber ser, Sí. ¿sí? Si lo hace, palomita. Si no lo hace, ahí después acudir al Ministerio Público. ¿Sabes Ok. qué? Pasó esto y esto y esto, o lo único que yo sé es esto. De ahí no me preguntes nada más Porque porque no lo sé. Porque el niño no me dijo más No que me ha esto. dicho, yo nada Ok. más noté esto, lo dejaba en casa de la abuelita, del papá, del tío, saliendo de la escuela, de la clase de tal, lo que haya pasado, ¿sí? Y tengo este dictamen, ¿sí? Hasta ahí. Ujú. O vemos situaciones, pero vemos que el menor no presenta no hay nada grave, no quiero decir como que minimizar, pues digamos, no Sí, requiere una sí, Algo atención visible físico. físico y Ajá. que no requiere una atención inmediata, sí, ahora sí, acudimos al Ministerio Público a levantar una denuncia. Aquí en el Estado de Nuevo León tenemos diferentes mecanismos de levantar una denuncia ante las diferentes autoridades. Ahorita pues las vamos a proporcionar pues, para que también la gente Sí. las tenga a la mano, las tenga visibles. Ahora sí, ya presento yo mi denuncia y el mismo Ministerio Público me va canalizando a diferentes instituciones. Ahora sí, a la de salud, a psicología, para hacer los dictámenes correspondientes. Que lo que dice ahorita la compañera Mayra, ¿no? Es como papá, como no nos toca saber si sí, si no, ni ponernos a investigar. Que la autoridad, cada quien haga su chamba, ¿no? Ujú. Que la autoridad haga ya esos dictámenes y después nos digan ese resultado, ¿sí? Pero lo primero que se me pasó, lo más importante siempre es retirar a la víctima del agresor. No importa si es abuelito, abuelita, tío, tía o papás. Retiras a la víctima del agresor. Sí o sí. Sí, eso es lo más fuerte, lo más pesado, lo más, dependiendo de la circunstancia, lo más caótico que puede pasar, pero eso sí siempre es retirarlo. O sea, todo el mundo te lo va a recomendar, todas las instituciones te lo van a recomendar, no pueden estar conviviendo ya en el mismo núcleo. Ese es lo que mueve o sacude a la familia, que bueno, ¿y a dónde me voy si es el papá? Ajá. Pues no lo sé, tus papás, con la abuelita, con la vecina, pero Sí. no pueden estar ahí. Y haces ¿sí? lo posible por Hasta que lo no... imposible por no estar ahí. Ese es el deber ser. Sabemos que a veces pasa diferente, pero hay diferentes circunstancias Ujú. sociales, culturales incluso, que no lo permiten, ¿no? Hay lugares en los que se puedan refugiar aquí, en menos en Nuevo León. O todavía En no tenemos ese esta caso, situación. para los menores, no. O sea, existe para mujeres que son víctimas de violencia, Sí. pero para menores no existe un refugio, así como tal. ¿Qué es lo que hace si se entera la autoridad la autoridad, en este caso la Procuraduría de la Defensa del Menor, que está en riesgo en casa, retira? Y lo ¿Sí? lleva Retira y lo lleva a al DIF, DIF. ¿sí? DIF Capullos, lo retira hasta tanto no encuentre un custodio temporal. Porque también hay que saber, no quiero revolver casos, pero hay que saber que a veces ni los papás están aptos para ejercer la custodia en ese momento, ¿sí? Y la custodia se da a un tío, un primo, un abuelo, etcétera. O sea, se buscan ¿Sí? opciones y la Se última buscan sería llevarla opciones. a un DIF. Exactamente. Ok. Vamos en casos muy específicos. O sea, tenemos un abanico enorme de cómo atenderlos, pero principalmente es eso, ¿sí? Una vez, ok, me enteré un mes después, empecé a ver comportamientos en la escuela, en no comer, ya empecé a ver Muchas cosas. Ajá. muchos foquitos amarillos que después se convirtieron en rojos. Ujú. Oye, ¿qué pasa? Ya el menor lo manifiesta. Aún así haya pasado 1, 2, 3 años, hablo en general del tiempo, pero no Sí. importa el tiempo que haya pasado. Ahora sí, yo como quiera, mi primer paso es, si es necesario, ahora sí, lo mismo, retirar del núcleo donde esté el agresor, o si no está cerca o ya no es una persona cercana, siempre levantar mi denuncia.
Ahora, Sí. hay una situación que a mí se me hace muy complicada, pero que a veces pasa al momento de levantar la denuncia, que dicen cuando, incluso siendo mayores o menores de edad, cuando pasa la violación y la persona se da cuenta de este abuso, lo retira inmediatamente, se lo lleva, o me lo acaba de contar que acaba de pasar, o esto y el otro, dicen, no lo puedes bañar, no puedes hacer nada, así lo tienes que llevar. Esto es real, por más cruel que suene, tiene que ser así. Es lo recomendable. ¿Por qué? Porque los peritajes o el mismo doctor puede encontrar más indicios. ¿Sí? Puede encontrar más indicios, más pruebas que pueden ayudar a, pues, al fin, ¿no?, que se quiera obtener con el agresor, encarcelamiento, bla, 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 ¿no? O sea, la detención del agresor o a comprobar que existió un delito. O sea, por más Por cruel eso hablo de que... esas Ajá. 72 horas y por eso mismo yo, o sea, ahora sí, eso ya es de Jesús Sánchez, es personal, sí, muy bien el psicólogo hicimos, pero el médico, ¿sí? O sea, con el médico para ya evitar todo nuevamente esa Revictimización. revictimización y demás, es que el médico ya nos emite un dictamen. Y de ahí nos vamos al Ministerio Público. Pero ya hay un dictamen, un médico ya valoró, ya Y hay revisó, pruebas más ya hay fehacientes pruebas más para hacer eso. fehacientes, ya hay imágenes, ya vio lo que, o sea, si hay una posible infección, Ujú. hinchazones, sangra, o sea, ya él dio su dictamen de que sí, ¿no? Y aparte, digamos, son heridas que no se va, en caso como el que comentas, ¿no?, muy específico que acaba de suceder, no se van a curar el día de mañana. O sea, en niños chiquitos, en menores, pues no, ese hinchazón no se va a reducir en 3 ni 4 días, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre me recomiendo siempre el médico, para de ahí hacerlo menos, pues, traumático para el menor, Sí, o sea, ¿sí? Y después ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a otro caso. Ok, todo se dio de manera inmediata, pues va. O sea, acudimos al doctor, Ministerio Público. Pero si no es así, levantamos el papá que levante la denuncia. ¿Para qué? Para que a la par que esté levantando la denuncia, el menor también esté ya en un proceso terapéutico para la ujú. contención de las emociones, y es un acompañamiento muy especial, porque el acompañamiento es: te preparo, te doy tu contención para bajar, Ujú. ¿sí?, y después te voy preparando porque te vas a enfrentar a la autoridad, ¿sí? Te voy preparando para esa declaración que vas a hacer, te voy preparando para ese testimonio que vas a ir a dar, ¿sí? Es un acompañamiento y una atención diferente que se tiene que dar con los menores para en ese momento. El área legal, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos la denuncia, o a veces los papás ya llegan con la denuncia, la robustecemos por escrito y fijamos una fecha para que la presentación del menor. Una vez que tengamos esa fecha, nos da ese tiempo para que el menor vaya, pues, Asimilando. más asimilando las cosas, ya vaya con todo el proceso que los terapeutas llevan para en ese momento que lo vamos a tener ahí frente a la autoridad. Sí. Ahora, bueno, ya vimos unos aspectos y Ujú. quiero tomarme este tiempo para leer unos testimonios que nos mandaron y creo que seleccionamos estos temas, bueno, estos testimonios porque creo que nos van a ir despejando un poquito más la manera de reaccionar al momento de saber que hay algún menor en nuestro entorno que está pasando este tipo de situaciones. Nos vamos con este primer testimonio que es por escrito. Las personas que, gracias a los que nos compartieron esto, que es muy difícil, no pudieron estar aquí presentes, obviamente porque incluso siendo adultos es muy difícil hablar del tema. Pero pues bueno, nos vamos con el primero. Dice: hola, les comparto esta historia que no cuento a casi nadie. Sufrí abuso de pequeño. Creo que mi primer recuerdo de infancia es ese. Estar en un cuarto oscuro y siendo tocado, obvio, era un familiar. No recuerdo ni a qué edad pasó, supongo que era muy pequeño. Ahora tengo 30. No fue nada fácil el proceso de sanación. Perdoné desde mi interior. Porque al ser alguien cercano a la familia, siempre creí que habría sufrido lo mismo que yo. Pero a ratos no puedo evitar preguntar por qué a mí. Por fortuna, sigo mi vida y tratando de enfocarme en mi presente. Obviamente, nunca denuncié. Se da mucho esta situación, ¿no? De ya somos adultos, ya pasó, ya hubo una sanación, pero ¿cómo se afronta en este momento? Ok. Bueno, pues
Ya en psicoterapia se trabaja precisamente en hacer acciones no revictimizantes, en trabajar según la sintomatología de la víctima. No todos presentan las mismas sintomatologías, sin embargo, si es una situación que la persona constantemente trae a mente, que no puede, que le afecte en su vida diaria, que puede causar síntomas depresivos, síntomas ansiosos, bueno, pues ahí ya depende como el protocolo de la sintomatología. Es el protocolo que se va a ejercer en la sintomatología de cada persona. Sin embargo, Pero siendo adultos se pueden... Pero siendo adultos se puede trabajar. Ahorita Jesús decía algo bien importante antes de comenzar el programa, es trabajar en el aquí y en el ahora, ¿sí? En psicoterapia pues se hace un proceso de, pues el pasado ya no lo podemos regresar, no podemos cambiar, pero sí podemos hacer acciones para mejorar tu presente. A veces, muchas veces... te voy a compartir uno de mis primeros casos que tuve de abuso, que era una chica que decía, bueno, es que yo me di cuenta y ya adulta, pudo reflexionar que lo que ella había vivido había sido un abuso por parte de una persona que ella quería mucho. Y entonces se dio cuenta a partir de que una persona de una comunidad, de un grupo, compartió una experiencia violenta que ella vivió. Y entonces a partir de eso, sí, mi paciente empezó a generar signos y síntomas de sí, shock. de shock, de decir, bueno, lo que me pasó fue muy malo. Y muchas veces las víctimas sí lo asimilan como lo peor, como lo que pasó, y entonces son los pensamientos que generan un malestar en su vida diaria. Entonces es ahí donde entra la psicoterapia, donde se empiezan a hacer protocolos y un trabajo importante para la superación de este. Pero ya va a depender de la situación de cada persona y cómo cada persona esté viviendo en ese momento. Y por ejemplo, ahorita que menciona que es como que su primer recuerdo de infancia, también se trabaja esto, o sea, olvidamos eso y... No de manera como de olvidarlo, sino como hacerlo como una cicatriz. O sea, es algo que sucedió, es algo que pasó, sin embargo, no es algo que tiene que seguir afectando tu vida, que te define, que no es tu responsabilidad, que no es tu culpa en cuanto a la psicoterapia, ¿verdad? Sí, eres una persona y el abuso no eres tú como persona, tú no eres el abuso ni eso que te pasó en la infancia. Sí, entonces se dan herramientas a la persona para que pueda adaptarse y que pueda hacer cosas diferentes en su vida, pero sí muchas veces nos topamos con que llegan con pensamientos, con ideaciones inclusive suicidas, donde los pacientes ya no tienen los recursos sí, para hacer afrontamiento. Entonces ese es el papel importante del psicólogo. Ok, primero que nada, o sea, acudir a terapia y tratar de como que darle otra definición a esa... Ya va a depender de la situación de cada paciente. Ya el terapeuta tendrá que diseñar el tratamiento más específico para cada persona. Sin embargo, es importante mencionar sí, que hay herramientas para trabajarlo y que se puede salir como de pues lo voy a poner como un pozo que a veces se sienten las personas que entre más a veces quieren salir, pareciera que cavan en arenas movedizas, entre más hacen, más van para abajo. Entonces, esta es la función del psicólogo, dar herramientas para que la persona pueda salir a la superficie y empezar a gozar una... Ahora, Jesús, por ejemplo, esta persona dice que fue su primer recuerdo de infancia, entonces está cargando con todo esto desde hace años y ahora ya a los 30 años. ¿Legalmente se puede hacer la denuncia? ¿Recomendarías que sería más difícil, siendo realistas en este aspecto de que ya pasó todo este tiempo? Mira, la ley y los protocolos no te marcan tiempos, te marcan hechos y afectaciones, ¿sí? O sea, si nos vamos a lo cuadrado o al deber ser, es eso y te diría, pues no pasa nada. Sí depende mucho también. Aquí lo complicado, lo legal, pues como digo, con una buena defensa, pues vas y vas con todo, Ajá. ¿no? O sea, vas y haces y los dictámenes... ahí sí mi prueba base y fundamental sería el dictamen psicológico. Sí. Del particular, de la organización, del Ministerio de cómo Público, afectó este hecho de todos cómo estos años. afectó, de cómo me está pasando Ajá. ahorita, de cómo estoy yo psicológicamente o incluso
psiquiátricamente, que a veces los pacientes no saben que van a ser o que pueden ser canalizados a psiquiatría por lo que están viviendo. Entonces, Wow. todo eso se empieza a raíz de la terapia. Ujú. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? Iniciar siempre con la terapia, con especialistas capacitados para hacerlo, porque hay que estar inconscientes. Como yo no puedo ver legalmente unos temas porque no les sé, o sea, o te quedas con lo de la escuela. Ajá. También hay terapeutas que dicen, sabes que esos temas no, y también sé su responsabilidad de decir, sabes que esto sí, esto no, porque si no seguimos dañando, ¿no? Ese era un punto Ok. muy medular, porque también llega mucha gente a la organización si quería tocar ese tu punto, ¿no? Pero aquí es que la persona, el usuario, encuentre esa fortaleza para poder accionar. Porque ahorita si le dices denuncia, o sea, no duerme. O sea, no duerme de la ansiedad del que va a pasar No, y qué porque me van a decir y y no es sé revivir qué. años. Y revivir otra vez. Y mi Ujú. mamá y mi papá, no sé quién, digo, no sabemos del agresor, pero si es Sí, una no persona sé. cercana o sea, ¿qué va a pasar? O sea, todo ese tipo de cosas, o sea, no, le haces un daño. Si uno empieza de que no, tiene que denunciar, si no, no puedo hacer nada. Sí. Fortalezas, ¿sí? Siempre de la mano trabajamos mucho psicología y jurídico, aunque parezca que no. Trabajamos mucho de la mano porque digo, yo necesito una persona fuerte y valiente, Sí, con esas porque fortalezas desarrolladas, va a ser un porque proceso va a ser un largo. proceso doloroso, va a ser un proceso difícil y lo ocupamos firme, Y cuando bien ya pasó todo este convencido. tiempo, ¿es más largo el proceso de denuncia? O sea, cuando ya el abuso fue hace años y apenas la persona está denunciando, No ¿se sería vuelve más largo largo? porque los procedimientos son los mismos. O sea, digamos, las Ujú, etapas procesales no varían. ujú. Simplemente es de qué herramientas tengo yo para accionar. Ok. Sí, o sea, me refiero a que qué herramientas tengo. A lo mejor ya ahorita ahí ya no vamos a ver un daño físico. Ujú, Nos vamos a ir literalmente nada más a lo que es lo psicológico, ujú. clínico, en cuestión de psiquiatría en caso de... Y que esta porque es un persona, dictamen más que ayuda. y es que esta persona agresora, o no sabemos, Ajá. puede también seguir siendo un daño un daño público, o sea, para la Exactamente, no gente. sabemos qué esté pasando también en otra parte de la familia, porque a Ujú, veces se crece con ese miedo de que y mis primitos, o también me entero que a la prima, y también lo vivió igual que yo, pero ujú. nunca dijo nada. También se ve, entonces sabes que al abrir esa caja de Pandora vas a afectar el matrimonio ahora de la prima, y tú para qué, o sea, se vuelve un caso complicado. No digo no denuncies, pero Ujú. simplemente tienes que estar bien con las fortalezas bien plantadas para poder accionar, ¿sí? Porque se va a mover el mundo. Y el tema, dos casos que nos han pasado así muy difícil, que digo, pues ahora sí, legal no creo que haga mucho, ahí psicología, ahí está la bronca, ¿no? Ujú. Cuando fallece ya el agresor. O sea, es Ujú. como que ya no tengo a nadie a quien decirle, con quién enfrentar, Ya no hay culpable. ya Bueno, ya no no hay. hay esa figura de decir, ¿no? O sea, ya lo puedo llevar a juicio, ya quiero que la autoridad vea, ya Ujú. quiero, o sea, quiero accionar, pero pues ya no está. Ya no está. O sea, ya no está y ahí sí es igualmente, o sea, no lo calles, pero sana, ¿sí? De Ok. igual manera. O sea, de los dos caminos, en este caso, cómo se enfrentaría legalmente y cómo sería el proceso de psicológico. Después. Exacto. Ok, vamos con el siguiente testimonio. Dice, hola, esto es algo que me afecta hasta la fecha, pero es difícil no pensar el por qué pasa esto y más en nuestra propia familia. Creyendo que el mal está afuera, justamente lo que tenía en la cabeza, Ujú. y lo tenemos en nuestras casas. Sufrí de tocamientos nocturnos y cuando no había nadie en casa, desde los 8 años. Era un miedo constante dormir. Nunca hablé, pero al crecer comencé a tener amiguitas para salir y no quedarme ahí. Y por las noches pude descansar porque pude tener mi cuarto sola y cerrar con llave. Muy importante también de buscar los espacios personales de nuestros menores. O sea, que Ujú. ya llegan a una etapa en la que ellos tienen que Tan su estar, espacio. dar su espacio, tener su privacidad. Me imagino que se cansaba de intentar, o sea, entrar, pero mi mamá pagaba al parecer las consecuencias, ya que era golpeada. Por fortuna se separó, pero nunca hablé de esto con ella. Este, justamente esto, volvemos otra vez al tema, infancias marcadas. Se puede curar también este miedo nocturno, porque creo que es una habilidad, tristemente, que desarrollas, que es, escucho un ruido y estoy a la defensa. O sea, ¿cómo? El cuerpo está a la Ajá. defensiva ante Ujú. una situación que vivió como estrés y entonces el
cuerpo, el cerebro se acostumbra a reaccionar automáticamente. Entonces, si esta situación está afectando la vida de la persona, es importante que trabaje en psicoterapia. Y aquí tenemos algo bien importante que decía, bueno, una niña que no pudo hablar por miedo a que qué podía pasar. O incluso para proteger a su mamá, porque también Inclusive estaba... para proteger a su mamá, o sea, inclusive para no hablar y decir nada. Sin embargo, cargarlo, traerlo, entonces puede generar muchas situaciones en la persona de estrés, de depresión, de tanto poder luchar. Al final, bueno, pues muchas personas que tratan de luchar durante mucho tiempo con estas reacciones del cuerpo, con esta ansiedad, con estos miedos, la persona se rinde de estar luchando constantemente y tenemos episodios depresivos bastante graves. Entonces es importante que si no lo pudo hablar porque era lo que ella podía hacer en el momento, sí, ella, y eso es lo que trata de trabajarse en psicoterapia, pues un niño tiene recursos y haces lo que a ella se le dio en ese momento. No hubo una manera en la que ella pudiera a lo mejor, y ella trataba de defender a su mamá, entonces se busca que la persona sane estos procesos, ¿verdad? Estas culpabilidades, todas estas emociones, angustias que los pacientes cargan. Ante esto, ¿verdad? Entonces va a depender, como te lo decía, de cada caso en particular. Sin embargo, pues aquí vemos la importancia de acercarse, de ver, de acercarse y buscar la ayuda terapéutica. Y romper el silencio, Y definitivamente. romper el silencio. Y estos casos, por ejemplo, en este caso de que la mamá era golpeada y ella abusada, ¿se canalizan en un mismo caso o se trabajan aparte? En cuestión jurídico, Sí, en cuestión terapéutico, jurídico. sí, se manejan dos cosas aparte. Entonces, Porque yo no puedo hablar por el otro agresor. Entonces esta familia tendría que llevar, bueno, tuvo. En su caso, En su tuvo caso, que haber tuvo. dos procesos diferentes. O sea, ¿por qué? Porque yo no puedo... Son adultas. Bueno, la mamá, en este caso creo, sí, Sí, ¿verdad? sí. La mamá, la niña era menor de edad. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces... 8 años. Ajá. Sí, o sea, ahí si hubiera sido en el momento, si la señora te hubiera dicho, recibo agresión mi hija y yo. Ah, Sí. y ese se O sea, maneja ahí como sí se unos- junta, o sea, en ese caso, en ese momento, digamos. Si hubiera En pasado en ese aquel tiempo, entonces, sí, o sea, yo estoy siendo agredida y mi hija también por tal persona, por la misma persona. iba en un mismo Y caso. va en una misma carpeta. Ahora ya que son adultas, serían Diferente. 2 casos distintos. Sí. Bueno, y un último testimonio también que tenemos por acá. Dice, esto es algo difícil. Sufrí abuso desde que era muy pequeño por una persona que quería mucho, lo que mencionabas ahorita desde el cariño. Desde el cariño. Una persona que quería mucho. Incluso lo veía como algo normal, ya que fue mi primer contacto en el mundo sexual. No lo notaba tan malo. Cuando me percaté que era algo malo, decidí callar para no hacerle daño a esta persona a la cual quería mucho, por ser alguien cercano a la familia. Por mi cabeza pasaba el sufrimiento de mi mamá al enterarse o que se culpara, al enterarse o que se culpara. Decidí callar, pero esto se prolongó hasta mi adolescencia. Ya accedía yo más consciente. O sea, estamos hablando que de inicio de niño. De infancia hasta adolescencia. O sea, era una constante. Porque la base, entre comillas, era un cariño. Ujú. Dice, ya accedía yo más consciente, pero tenía culpa siempre, ya que comenzaba a disfrutarlo como una persona descubriendo su sexualidad. Era un choque de emociones porque sabía que estaba mal todo. Crecí, conocí amigos e hice mi vida independiente. Nunca lo conté a mi familia, pero sí a mis amigos y esto ayudó a saber que eso era abuso y no cariño. Como varios casos no hablé, pero tomé terapia. Decidí no hablar y sobrepasar esto. Pero en momentos duele un poco saber que esto pudo pasarle también a alguien cercano, incluso en este presente. O sea que volteamos toda esta situación de que abuso, violencia significa golpe, significa fuerza, significa obligar. Pero cuando es una situación de que alguien que tú dices, pues bueno, es que es alguien a quien quiero. Y esta persona se me acerca desde el cariño. Y
Incluso, no me acuerdo si fue aquí o en otro testimonio, decían que también pensaba en la persona, porque decía, ¿qué tal que también esa persona pasó por lo mismo y ahorita a lo mejor me está tocando a mí pasar por esto, Porque por por esta él, persona, pero a lo mejor él también lo vivió? O sea, digamos que esta la última persona compasión. siento yo que trae compasión, trae culpa, Pudiera trae ser algún carga, síndrome también de lo que se llama Miedo. Estocolmo. O sea, se generan Ujú. muchas situaciones en las víctimas. en no querer hacerle daño Las, a nadie, pero o sea, las defensas de las personas para no quebrar, para no tener un quiebre mental, pues muchas veces nuestro cerebro se protege, ¿verdad? Y una de las partes importantes que se trabaja con las personas que han vivido algún abuso sexual es no son culpables, porque pudiera generarse muchas sensaciones de, me siento culpable, pero hay una cosa que entender, el abuso lo perpetró la persona que quería, si alguien que te quiere jamás te haría daño, ¿sí? Y entonces pudo haberlo vivido, probablemente, sin embargo, no es tu responsabilidad que él lo hiciera en contra tuya. ujú. Entonces, hizo algo, o sea, sobrepasó la confianza. Tú eras menor de edad o a lo mejor, no sé si, no menciona si era un adulto, una persona, sí, porque O también se puede pares. dar en pares, ¿verdad? Sin embargo, era una persona que tú querías y dañó y en ese momento no lo hiciste como consciente, no lo reflexionaste, porque muchas veces así pasa, ya cuando las personas son adultas es cuando empiezan a generarse todas estas sensaciones de culpa y es donde empieza el verdadero calvario para las personas, Ahora, ¿verdad? ¿qué pasa con una situación muy fuerte que es difícil? Pero creo que es un tema que no siempre se habla. ¿Qué pasa cuando la víctima, de tanta constancia, empieza a disfrutarlo? O sea, ¿cómo actúas en este punto? Que obviamente no es disfrutarlo, sino que tu cuerpo está reaccionando a un estímulo, pero lo Claro. relacionas como si tú lo estuvieras disfrutando. ¿Cómo es? Bueno, pues esos son temas para trabajar también en terapia. O sea, si es una persona que lo disfruta con el agresor, bueno, pues ahí hay un tema importante que siempre se va a dar una cuestión de poder y de control, ¿verdad? Y entonces las víctimas empiezan a desarrollar síndromes de defensa. Sí, sin embargo, es importante no normalizar como ciertas situaciones. Sí, sí se puede dar, o sea, sí se puede dar que las víctimas y esto es lo que llamamos el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que la víctima hace parte de, o sea, o un síndrome de un maltrato donde normalizas las situaciones de violencia y entonces tu mente, para que eso no sea tan desagradable ni frustrante ni sufras un quiebre, pues lo normalizas y empiezas a decir, bueno, o sea, hasta creo que lo disfruto, creo O sea, que la sería uso. como Ajá, que, digamos, aliviar un poquito el sufrimiento buscándole un poco de gusto. de gusto. Qué fuerte. Y justo, bueno, ahorita repasando las preguntas que también estaba viendo, ya casi creo que respondimos todas, pero hubo una en específico que creo que también nos falta. ¿Qué pasa del otro lado de la familia? Cuando yo como padre de familia, como hermano, como todo el círculo cercano a la víctima, se da cuenta que esto pasó, ¿cómo trabaja la otra persona? ¿Cómo trabaja la culpa la otra persona? ¿Cómo reacciona incluso la otra persona? O sea, por ejemplo, una madre de familia que puede decir, fui cómplice todo el tiempo y no denuncio porque me van a tomar como cómplice porque yo estaba ahí y no hice nada. Porque creo que en el momento del Mil acto, cosas. ahí está la víctima, que ella, ya sabemos, sufre. Pero alrededor, todas estas personas dicen, tengo culpa que me va a perseguir por siempre psicológicamente y qué tal que denuncio y me dicen, usted tuvo la culpa también. ¿Cómo trabajamos esa parte? O sea, de las personas que rodean a la víctima. Bueno, es importante que si como familiar detectas, es importante no permitir que se siga perpetuando el abuso. Ujú. Como lo decía ahorita, es importante Alejarlo. Ujú. acercarse al área jurídica siempre para poner una denuncia. Ujú. Sí, muchas de las veces se siguen perpetuando los abusos sexuales por esta culpa, por este miedo, por esta epidemia silenciosa, el miedo a no tener, ¿qué va a pasar con mi familia si yo lo quiero? Si es una persona que yo quiero mucho la que abusó, sin embargo, si tú te diste cuenta, eso sí te vuelve un cómplice. Sin embargo, parte importante de cuando se descubre un abuso
es importante dar herramientas a las víctimas, pero también a los familiares para su manejo, porque muchas veces creemos y tenemos la creencia que el abuso sexual es lo peor que pueda pasar en el mundo, y entonces las personas crecen creyendo que ya pasó lo peor y que ya mi vida se acabó. Y muchas veces tiene que Y ver que como con, padre fallé, como hermano no protegí, y como... entonces bueno, volvemos a la víctima también en un ambiente de desolación y desesperanza. Y todo el mundo muchas es veces culpable ahí. contagian de sus mismas emociones a la víctima y se vive un proceso donde no se puede sanar, donde no se puede superar porque precisamente no sabemos cómo abordarlo. Entonces lo creemos y lo vemos como lo peor del mundo, sin embargo, se buscan estrategias y herramientas para que la familia pues no esté revictimizando, ¿no? Obviamente se generan muchas sensaciones de tristeza, de culpa. Lo más importante es actuar para impedir que estos abusos se sigan perpetuando y también trabajar tú como mamá o papá o como persona cuidadora, sí, en las herramientas. Eso también es bien importante que pues el terapeuta te dé esas herramientas para poderlo trabajar con el menor, porque también la familia se ve afectada y también la familia necesita orientación psicológica en estos procesos. Ahí todo el mundo necesitaría... Ay, sí. eso es lo que siempre recomiendo, una atención integral. Ah, ok. ¿Por qué? Porque a veces también hay hermanitos y a veces también está el papá y a veces el papá nadie lo toma en cuenta. A veces me toca recibir a la familia asesoría inicial de cómo va el proceso y demás, y el que se desgarra es el papá. Que dice, es que a mí nadie me ha preguntado ni cómo estoy. La mamá es la que anda en friega con el niño, papá, con el niño, no sé qué. Dice, yo tengo que trabajar, pero a mí, y lo noto, se siente el ambiente. Nada más digo, ¿cómo estás? No, haz de cuenta que le dije y se agarra y la señora como que, ¿qué le pasó? Sí. Pues es que nadie se había acercado con Sí, él. o sea, es integral. Es integral. Digo, Toda ¿y la los familia. hermanitos cómo están? Porque incluso hasta se da, no me quiero desviar tanto del tema, pero también hay que, lo que me refiero es cuidar todo el núcleo familiar del menor, porque hasta los hermanitos empiezan con ese celo natural de, es que todo le das. Ay, es que no puede pedir una paleta porque ya fuiste hasta ahí, porque pobrecito. Entonces, eso es revictimizar como papá. Wow. Es como que, ay, se me olvidó comprar la paleta al otro niño también. O sea, es como que Sí, o sea, es una atención integral. Tampoco, si tenemos más menores en casa, tampoco alejarlos, sino también incluirlos dentro de todo este De proceso. todo Porque el es un proceso. proceso. Una cosa importante, explorar si no se han dado otros abusos, si los hermanitos no fueron afectados. Exactamente. Y bueno, en esto que decía Jesús, bien importante, de no revictimizar más a la víctima, decirle, pobrecito, te cuido, te doy todo, te protejo, y que se puedan generar otras situaciones familiares. Por eso es bien importante el trabajo también con la familia. Y eso nos ayuda mucho el área de nutrición que tenemos en regresión, porque es que lo que pasa es que el niño nada más come papas fritas y hamburguesas. O nada más come lo que él pida, porque porque pobrecito. Ajá. Y es, no señora, o sea, verduras igual que los otros, carnita igual que los otros, o sea, se genera eso porque Pues si no caes en desnutrición, o sea, se vuelve una cadena de atención al menor. Y ¿verdad? todavía de un problema, como tú dijiste, de que hay el abuso sexual es lo peor que pasa en la vida, todavía le está sumando desnutrición, le está sumando revictimización, revictimización, Sobreprotección, definitivamente, de poder generar defensas, de que ya no puede hacer nada ya porque no ya puede sufrió hacer una nada. violación. Entonces, Y al contrario. muchas veces Exactamente. las personas lo creen así y se crean lo que hacen es evitar precisamente. Sin embargo, bueno, algo importante que hay que mencionar es que es un hecho que pasó, ¿sí? Sin embargo, no tiene por qué ser parte para siempre de tu vida. Ni una constante. Es una herida que se causó, como me gusta ponerlo, como en esta metáfora, es como en una herida duele, ¿sí? Sin embargo, lleva su proceso para sanar, pero va a sanar en algún momento y va a quedar a lo mejor ahí, es algo que no se va a quitar, sin embargo, ya no tiene por qué doler. Ok. Pues bueno, esto es solamente una parte de este extenso tema que creo que vamos a tener que seguir. Mucho, nos quedó mucho. Sí. Pero antes de irnos, quiero que me hablen un poquito acerca de sexualidades AC y ustedes también cómo dan acompañamiento y atención a estas personas que son víctimas de abuso y cómo se trabaja ahí también. Vamos a estar poniendo sus redes sociales aquí para que si ustedes tienen una situación, incluso una sospecha, acérquense por más chiquita que sea la sospecha, por más red flag pequeñita que veamos, acercarse a los especialistas. Así es, sí, sexualidades en el tema del abuso sexual infantil, trabajamos mucho en el programa que se llama Vamos a tu escuela,
que es principalmente donde nos damos cuenta o donde sale pues todo, ¿verdad? En cuestión con los menores, porque se dan esas pláticas y esa educación integral de la sexualidad a papás, a educadores, a los profesores, directivos y a los menores. No nada más te va sobre el niño, es toda la esfera educativa, se les da esa atención. ¿Para qué? En el fin de prevención, ¿sí? Cuando nos enfocamos en la prevención, hay algunos casos que salen ya de atención, ¿sí? Entonces, pero esa es nuestra principal esfera que tenemos de la educación integral de la sexualidad para prevenir el abuso sexual infantil en diferentes programas que tenemos, en uno de los de Vamos a tu escuela. Desde el área de jurídico, recibimos casos en general de diferentes áreas. Tenemos también menores que son canalizados o familias canalizadas por la Procuraduría de la Procuraduría de la Defensa del Menor en el Estado de Nuevo León. Tenemos casos canalizados y ahí es donde damos la atención y coadyuvamos en sus asuntos con el Ministerio Público y con el DIF. ¿Sí? No los tomamos porque su representación es el DIF, pero coadyuvamos en las investigaciones con ellos y en la atención que se le brinda a los papás. ¿Para qué? Para también desahogar un poquito las oficinas del DIF de Defensoría, porque a veces son dudas prácticas o inmediatas que podemos apoyar para que también evitarles tantos traslados a papás, ¿no? En cuestión de denuncias, de procesos y demás, ahí también estamos para atenderlos, para apoyarlos, para cualquier duda, la mínima que sea, ahí vamos a estar para ustedes, para poderlos apoyar. Ok, ¿y dónde se ubican también para que la gente los pueda, Estamos en la calle Hermosillo, número 3303, en la colonia Mitra Centro. Ok, y ahí pueden encontrar este tipo de apoyo. Este tipo de apoyo. Y puede acercarse a cualquier tipo de personas. Recordando que Sexualidades es una asociación que trabaja con la sexualidad integral. En general. Trabajamos desde la sexualidad, bueno, es desde que nacen. Trabajamos desde que la mujer está embarazada, damos a... Por ejemplo, si alguna escuela está interesada, si alguna que vaya con escuela ustedes. está interesada, tenemos el programa que decía Jesús, vamos a tu escuela, tenemos distintos programas, el trabajo también de servicio social, si alguien quiere en algún momento colaborar. ¿Ah, sí? El programa Claro. de jurídico, el programa de nutrición. Ahorita que hablábamos de este programa de atención a víctimas de abuso sexual, bueno, pues es integral, se manda nutrición, manda al área médica, está el apoyo jurídico y el apoyo psicológico. A una persona que es víctima también puede acudir con ustedes. También puede acudir Claro con que sí. ustedes. Y- Tenemos el programa del centro comunitario que hacemos pruebas de detección de VIH, damos también pláticas a las empresas sobre la salud sexual y bueno, y la atención psicológica. Muy completa así la información y sobre todo si tienen algún tipo de duda, comuníquense con nosotros. Recuerden que también este es un espacio seguro. Comuníquense también con Sexualidades y recuerden seguir todas nuestras redes sociales de Hoy Te Toca _podcast. Sus redes sociales también para que los puedan seguir alguien que tenga la confianza de acercarse también con ustedes. Bueno, nos siguen a través de las páginas de Sexualidades. La página de Sexualidades es Instagram, TikTok y el Facebook, ¿verdad? Okay. Y bueno, mi página personal, Mayra Rojas, psicóloga, ahí pueden pues encontrar algunas aportaciones. ¿Jesús? Igualmente en las redes sociales de la organización, ahorita vamos a dejar también un número de WhatsApp que está personalizado para jurídico, ahí sus atenciones y canalizaciones con abogados de manera directa, y las redes sociales personales es Jesús Sánchez. Ahí está para que lo sigan. Y recuerden también seguir a Estudio M, este lugar que nos da espacio para hablar de estos temas. Si ustedes tienen una idea, algo que crear, un comercial, spots, también contenido para sus redes sociales. Si tienes ahí tu emprendimiento y quieres darle un plus, también aquí está este espacio de Estudio M. Sigan las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema que tenía que tratarse sí o sí. Y un llamado para todas aquellas personas que están pasando por esta situación, aunque no estés preparado, aunque hayan pasado muchos años, ten en cuenta que no estás solo, cuéntalo con tus amigos, cuéntalo con tu familia. Si aún te sientes un poquito ahí perdido, acércate a las asociaciones, pero eso sí, como dices tú, romper el silencio, que es definitivamente romper este techo de cristal de que existe el abuso infantil en nuestro país, en nuestro entorno, y tenemos que hablar de ello. Muchísimas gracias y así concluimos el penúltimo episodio de la segunda temporada de Hoy Te Toca. ¡Vámonos! Muchísimas gracias. Gracias. A ti por la invitación.